para estudiar la palabra. Yo sé que los demás se van a conectar en lo que vamos desarrollando la enseñanza para así aprovechar el tiempo. Yo quiero que todos ustedes, junto a mí, estudien la palabra y le invito a que abramos todas las escrituras en el libro de Salmo, capítulo 66, versículo 10. Salmos 66, versículo 10. Vamos a continuar con un estudio bíblico que dimos hace ya 3 semanas atrás. No sé cuánto lo recuerdan. Estuvimos estudiando el tema, la pandemia desde un enfoque bíblico, y hoy vamos a continuar con la parte 2 de esta enseñanza, la pandemia desde un enfoque bíblico. Y hoy vamos a hablar sobre el tema, específicamente vamos a hablar sobre el tema, la pandemia como un proceso de Dios. Ese es el tema que vamos a analizar hoy, la pandemia como un proceso de Dios. Gloria a Dios. Salmo 66. Salmo 66, la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Oye bien lo que dice. Escucha bien lo que dice la palabra, que pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. A abundancia. En el día de hoy continuaremos analizando la pandemia que estamos viviendo en el mundo, desde un enfoque completamente diferente. Es decir, yo quiero que veamos la pandemia desde una óptica distinta, ya que vamos a analizar la pandemia desde una óptica espiritual. Vamos a analizar la pandemia desde un enfoque bíblico. Es decir, vamos a analizar esta pandemia con una visión basada en el reino de Dios. Basada en el reino de Dios. Ya que en el estudio anterior, en la prédica anterior que hicimos acerca de este tema, nosotros observamos la pandemia como un llamado de Dios, y hoy vamos a analizar este tema a la luz de la Biblia como un proceso de Dios. Vamos a ver la pandemia como un proceso de Dios. Como hemos explicado en mensajes anteriores, nuestro Dios siempre obra con propósitos. Por eso la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vamos a analizar todo esto de acuerdo a el propósito de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Dios siempre ha utilizado los procesos, y es importante que entendamos eso. Amén. Dios siempre utiliza los procesos para llevar a cabo sus propósitos. Ahora, un propósito es un objetivo,
es un objetivo que se quiere lograr. Cuando hablamos de un propósito, estamos hablando de ese objetivo que se quiere lograr, y un proceso es el tiempo que se necesita para lograr ese objetivo. Es decir, que cuando hablamos de procesos, nos estamos refiriendo a un tiempo determinado. Amén. Todo proceso tiene un tiempo determinado. Toda prueba tiene una fecha de expiración. Todo proceso tiene una fecha de vencimiento. Nunca los procesos son eternos, sino que tienen una fecha de vencimiento. Tienen un tiempo determinado, y Dios siempre nos transforma en esos procesos. Amén. Porque las transformaciones siempre ocurren en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, siempre ocurren esas transformaciones. Amén. Entonces, ahora mismo, el mundo entero está siendo procesado, incluyendo la iglesia, incluyendo nosotros. Todos nosotros estamos envueltos en este proceso llamado pandemia. Amén. Y todo proceso viene siempre para dejarnos una lección de vida. La transformación de nuestra vida se debe a los procesos. Amén. Porque los procesos forman parte del paquete del reino de Dios. Dios quiere moldear nuestras vidas y lo hace a través de los procesos. Gloria a Dios. Los procesos forman parte principales, ¿verdad?, de los propósitos de Dios. Entonces veamos por medio de la palabra de Dios de qué manera podemos ver la pandemia como un proceso de Dios en nuestra vida. Es importante que nosotros entendamos este punto bíblico, porque hay muchas personas que en estos últimos tiempos se viven preguntando el porqué de las cosas. ¿Por qué está pasando esto en el mundo? ¿Por qué hay un rebrote ahora mismo en España? ¿Por qué hay un rebrote ahora mismo en algunos estados de Estados Unidos? ¿Por qué está habiendo un rebrote de la pandemia en algunos países de Iberoamérica? ¿Por qué está habiendo un rebrote ahora mismo de la pandemia en algunos países de Europa y del África? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está habiendo un rebrote en algunos sectores de la China acerca de esta pandemia? ¿Qué es lo que está pasando? Es que Dios está procesando al mundo. Dios está procesando a las naciones. Y Dios también está procesando a sus hijos. Porque Dios tiene planes con lo que son sus hijos. Entonces veamos la pandemia desde una óptica bíblica. Veamos la pandemia desde una óptica espiritual y veamos por medio de la palabra de Dios de qué manera podemos ver esta pandemia como un proceso de Dios en nuestra vida. Número uno, para aquellos que llevan anotaciones, número uno, es un proceso, esta pandemia es un proceso para hacernos entender cuál es el camino que debemos seguir. Que debemos seguir. Esta pandemia, vuelvo y repito, es un proceso para hacernos entender cuál es el camino que debemos seguir. Vamos a ver qué dice Salmo capítulo 32, versículo 8 y versículo 9. Son dos versículos poderosos de la palabra. Salmos 32, versículo 8 y versículo 9. La palabra dice de la siguiente manera: te haré entender y te enseñaré el camino en que debe andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti.
Hay gente que son así mismo como esas bestias que no entienden. Sin lugar a duda, sin lugar a dudas, muchas personas que han estado gravemente enfermas a causa del COVID-19 han tenido la oportunidad para reconocer qué es lo que Dios quiere con ellas. Han tenido la oportunidad de hacer tratos y compromisos con Dios. Y hay testimonio de personas que en la cama del hospital han entregado su corazón a Jesucristo, porque esas camas de hospital han servido para que muchos cristianos puedan también recordar las promesas que ellos le hicieron a Dios, los llamados que ellos no entendieron, los llamados que ellos ni siquiera ejercieron, los ministerios y los privilegios que hemos dejado todos por seguir otros caminos. O sea, muchas personas, mientras han estado graves en la cama de un hospital, han estado reflexionando y pensando en lo que no han podido hacer en el Señor, porque se ocuparon de hacer otras cosas y no de cumplir el llamado o el ministerio que Dios le hubiese hecho. Y Dios ha utilizado esta pandemia como un proceso para que esos cristianos que estaban, verdad, en otra cosa, se alineen al propósito y a la voluntad de Dios. De manera que estas camas de hospital han sido testigos de cómo muchos cristianos se han reconciliado con Dios, de cómo muchos hombres y muchas mujeres, ¿verdad?, han comenzado a buscar nuevamente de Dios. En medio de esa enfermedad, en medio de ese proceso, ellos han comenzado a entender la perfecta voluntad de Dios, la que es buena y la que es agradable y la que es perfecta. Amén. De manera que esa enfermedad ha sido el freno y ha sido el cabestro que Dios utilizó para hacerles entender cuál es el camino que deben seguir. Y le damos gloria a Dios por ello. Le damos gloria a Dios por ello. Porque para todo Dios tiene un plan. Para todo, amados hermanos, Dios tiene un propósito. Para todos, amados hijos y amadas hijas, Dios tiene un propósito. Bendito sea el eterno nombre de nuestro Dios. Amén. De manera que esta pandemia ha servido, este proceso ha servido para revelar los corazones. Y eso lo explicamos en enseñanzas anteriores. Esta pandemia ha servido para revelar lo que hay dentro del corazón. Y también para revelar cuán fundamentada está tu fe o no está tu fe. Porque hay muchas personas que en este proceso de enfermedad se han alejado de Dios, todos lo sabemos. Hay personas que se han enfriado, hay personas que se han apartado, hay personas que se han enfriado a tal punto que se han apartado del Señor, y hay otras que se han fortalecido, hay otras que se han apartado con Dios en oración intensa, hay otras que han aprovechado este proceso para reconciliarse y acercarse más a Dios. Amén. De manera, número 2, esta pandemia es un proceso de humanización de la sociedad. Amén. Dios ha utilizado esta pandemia, por decirlo así, porque lo que nos viene para mal, Dios siempre lo transforma para bien. Oye bien, hay cosas que vienen a nuestras vidas para destruirnos y Dios entonces le da un giro a esa circunstancia y la transforma para bien. Entonces esta pandemia ha servido como un proceso de humanización
de la sociedad. Vamos a ver qué dice en Salmos, capítulo 9, versículos 19 y 20. Salmo 9, 19 y 20. La palabra dice en el Salmo 9, 19 y 20 de la siguiente manera: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. La palabra Selah significa pausa musical. De manera que el salmista aquí está entonando una alabanza, está entonando un salmo, ¿verdad? Con su arpa, el salmista David está diciéndole al Señor en adoración: oh Jehová, pon temor en ellos. Conozcan las naciones que lo que son hombres. No son nada más, son hombres, porque hay hombres que se creen dioses. Hay gobernadores que se creen dioses. Hay gobernantes que se creen dioses. Hay presidentes que se creen dioses. Hay políticos que se creen dioses. Hay científicos que se creen dioses. Y el salmista está diciendo: ellos deben saber que lo que son hombres, que lo que son seres humanos con una sabiduría limitada. El único Dios soy yo, dice Jehová. Entonces esta pandemia y sus efectos, Dios la ha permitido para que los hombres y para que las mujeres, considerados poderosos en los distintos ámbitos de la sociedad, por ejemplo, hay hombres que son considerados poderosos en la política, hombres que son considerados poderosos en la economía, hombres que son considerados poderosos en el mundo empresarial, hombres que son considerados poderosos en el mundo de la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces Dios ha permitido esta pandemia para que ellos puedan reconocer que lo que son seres humanos y que todos los seres humanos necesitan de Dios, necesitan de su poder. Por más sabiduría que tú tengas, tú necesitas de Dios. Por más conocimiento que usted tenga, tú necesitas de Dios. Por más científico y por más ciencia que haya, el ser humano necesita de Dios y de su poder. Entonces esta pandemia ha humanizado a los líderes al nivel mundial. Esta pandemia ha humanizado a los gobernantes y a todos aquellos que muchas veces, por su posición social, muchas veces por su posición económica o política, se creen intocables, se sienten intocables, se sienten dioses, se creen dioses. Y muchas veces hasta nosotros mismos hemos llegado a pensar que esas personas están ajenas o exentas de los problemas y de las aflicciones que nosotros enfrentamos. Amén. Pero sin embargo, el salmista lo expresa de la siguiente manera en el Salmo 73. En el Salmo 73, versículo 2, la palabra dice, del 2 hasta el 6, porque hay gente que tiene este mismo pensamiento, que creen que en el mundo hay personas que son intocables. Y oye bien lo que dice el salmista en el capítulo 73, del 2 al 6, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.
porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Se cubren de vestido de violencia. Hay personas que piensan como este salmista, que los poderosos no sufren. Hay personas que piensan que las personas adineradas no cogen lucha. Hay personas que piensan que el dinero, que el poder, que la opulencia lo es todo. Y hay personas que piensan que en la tierra hay dioses. Hay dioses, hay gente que son intocables. Eso es falso. Por eso Dios permitió esta pandemia. La ha permitido para que nosotros nos demos cuenta que solamente hay un Dios que es intocable y se llama Jehová. Se llama Jehová. No hay personas en este mundo intocables. Todos somos seres humanos, no importa en la posición que nosotros estemos. El único intocable se llama Dios. En este mundo no hay semidioses, ni tampoco hay personas intocables. El único Dios verdadero es Jehová. El único omnipotente es el Señor Dios Todopoderoso. El único soberano es nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es nuestro Dios. Todos los demás, no importa el dinero que usted tenga, no importa el poder terrenal que usted tenga, no importa la influencia que usted tenga, todos somos seres humanos. Y por eso nuestra esperanza no debe estar puesta en los hombres, sino que nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Tiene que estar puesta en Dios. En Él debe estar nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. De manera que con mucho dolor y respeto también podemos ver cómo esta pandemia ha humanizado y ha sensibilizado a los médicos y también a las enfermeras al ponerlos en la posición de pacientes. Hay médicos que han experimentado en su cuerpo esta enfermedad. Hay enfermeras que de ser enfermeras se han convertido en pacientes. Tanto los médicos como algunas enfermeras han necesitado de buena atención, han necesitado de un buen trato, han necesitado de una pronta atención. Le has permitido ver la vida desde la óptica de paciente. Y eso humaniza, hermanos. Eso humaniza mucho. Cuando nos ponemos en los zapatos del otro, y muchos de ellos, muchos de esos médicos y de esas enfermeras que como héroes han estado luchando por esta pandemia, muchos de ellos, como también de ser médico o enfermera, se han convertido en pacientes porque le ha tocado, ¿verdad?, en el cuerpo el COVID-19. Muchos de ellos han podido creer en Dios, en un Dios sanador que hace milagros. Y quizás el refrán que usó nuestro Señor Jesucristo aplica muy bien en este tiempo de pandemia, en el cual hasta los médicos más escépticos han tenido que reconocer que necesitan a Dios. Que necesitan a Dios. En Lucas 4:23, escucha bien lo que la palabra dice en Lucas 4:23, que fue un refrán que Jesús utilizó. Dice Jesús:
en Lucas 4:23 dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Haz también aquí en tu tierra. De manera que todo el mundo ha vivido este proceso de pandemia. Nadie está exento de ver con sus propios ojos lo que ha estado pasando actualmente en las naciones de la tierra. Y número tres, esta pandemia es un proceso para reconocer y comprender la soberanía de Dios. Para reconocer y comprender la sabiduría de Dios y la soberanía de Dios. Primero de Timoteo capítulo 6 del 13 al 16. Primera de Pedro, o de Timoteo, perdón, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 16, la palabra dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión de delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Dios es un Dios soberano y debemos comprender lo que significa la palabra soberanía para entender que Él es soberano. La palabra soberanía significa la calidad de soberano. Es el derecho, la cualidad o el poder que tiene el soberano, siendo este la excelencia, la máxima autoridad o la alteza suprema. El soberano es la alteza suprema y absoluta, que tiene autoridad sobre todo lo demás. Es el que está por encima del resto. Eso es el soberano, el que está por encima del resto. Y Dios está por encima de todas las cosas. Como podemos observar, el único que puede cumplir con todas esas características es nuestro Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo dijo que nuestro Dios es el solo soberano. No hay nadie más. Dice Pablo que Él es el único soberano. El único soberano es Dios. No hay nadie más. No existe nadie más fuera de Dios. Dios nos ha demostrado que es soberano sobre nuestros planes. Dios nos ha demostrado que es soberano sobre nuestros proyectos. Dios nos ha demostrado que es soberano sobre nuestras decisiones. En Santiago 4:13, Santiago 4:13 hasta el 15, la palabra dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque que vuestras vidas ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, dice la palabra. Y el versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuántas personas no hacen planes? ¿Cuántas personas no hacemos proyectos de vida? Solamente considerando los factores como el dinero, como el tiempo, la edad, la oportunidad, etc. Pero dejamos el factor más importante en nuestras vidas muchas veces, que es Dios. Para todos nuestros planes siempre debemos contar con el apoyo de Dios, contar con el soberano
y decir, si es que Dios me lo permite, si es que Dios quiere. Entonces esta pandemia nos ha demostrado que todos nuestros proyectos, que todos nuestros planes, que todas nuestras decisiones pueden ser cambiados por el Señor de la noche a la mañana. Es por eso que el versículo 15 nos dice, si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Muchos planes fueron frustrados por esta pandemia. Muchos propósitos fueron frustrados por esta pandemia. Por eso a partir de ahora debemos decir, si Dios me lo permite, yo haré esto o yo haré lo otro. Amén. Dios nos ha demostrado que Él es el soberano en sus decisiones y en sus acciones. Oh, gloria a Dios. Dios nos ha demostrado que es soberano en sus decisiones y en sus acciones. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 8:4. Eclesiastés 8:4 dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Quién le dirá a Dios qué haces? Dios decidió y permitió que en este año 2020 una pandemia afectara al mundo. Él no necesita autorización. Él no necesita opiniones. Él no necesita permisos. Y sus decisiones no pueden ser confrontadas ni por gobernantes, ni por personas que se creen poderosas, ni por hombres millonarios, ni por empresarios grandes. Si Dios lo determinó así, punto. Punto, porque por encima del soberano no hay nadie. Él es el soberano. Él está por encima de todas las autoridades que han sido establecidas. Por eso la palabra dice que Él es el Rey de Reyes. Por eso es que la palabra dice que Él es el Señor de señores. Es decir, Él es el soberano. Y Dios nos está demostrando que Él es quien tiene autoridad sobre el mundo que Él creó. Sobre el mundo que Él creó, Él es quien tiene dominio y autoridad. Amén. Y que así como Él permitió que esta pandemia comenzara, así también Él la permitirá que termine. Él va a permitir que esta pandemia termine en cualquier momento. Así como Él la permitió, así también Él permitirá que termine. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Vamos a leerlo en Apocalipsis 1:8. En Apocalipsis 1:8. Porque hay gente que no sabe lo que significa eso. Él es el primero y Él es el último. Él es el principio y Él es el fin. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que aprender a confiar y a esperar en Él. Tenemos que aprender a confiar y a esperar en Él. Escucha bien lo que dice Lamentaciones, y te voy a regalar este versículo bíblico para que aprenda a guardar silencio, porque hay gente que deben aprender a guardar silencio. Hay gente que hablan demasiado y opinan demasiado, y en la mucha palabra abunda el pecado muchas veces. Cuando tú eres una persona que eres suelta de boca y de palabra, ¿sabe qué pasa? Que el pecado se introduce y el pecado abunda. Entonces hay que aprender a guardar silencio. Y te voy a regalar este texto bíblico de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Lamentaciones 3:26 dice,
Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cómo es que dice? Bueno es, y con este texto termino, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La salvación de Jehová. De manera que nosotros observamos esta pandemia, Dios la ha utilizado como un proceso para ubicarnos en su propósito. Hoy estuvimos analizando la pandemia desde un enfoque bíblico como un llamado de Dios, ¿verdad? Como un proceso de Dios, y podemos entender que uno de los principales propósitos de este proceso es que el mundo pueda entender y comprender por medio de estos tiempos, de enfermedad y de muerte, que la vida está únicamente en Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay vida fuera de Jesús. Lo dice Juan 11:25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Punto. Él es la resurrección y Él es la vida. Fuera de Jesús no hay salvación. Fuera de Jesús no hay vida eterna. Así que cierra tus ojos es donde tú estás y comencemos juntos a darle gracias a Dios. Comienza junto a nosotros a darle gracias a Dios. Comienza a darle gracias al Dios Todopoderoso. Él es el soberano Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Gracias por esta palabra de impartición. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú sigas manifestando tu poder y tu gloria en medio de tu pueblo. Oh Espíritu Santo, manifiesta tu poder y tu gloria en medio de tu iglesia. Derrama tu gloria como nunca antes. Derrama tu poder como nunca antes. Que la unción de tu Espíritu Santo se mueva a través de este medio de comunicación, a través de las redes sociales. Que la palabra corra y sea manifestada en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Espíritu Santo, te doy las gracias. En mi corazón hay un clamor. Comienza a moverte de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre mío y Dios mío. Benditos los sedientos, pues su sed